Muy buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos que están con nosotros. Siempre será una bendición y un privilegio poder presentarnos delante de nuestro Creador con nuestro sacrificio de labios, con nuestras palabras de oración y con el corazón abierto para recibir su consejo, su sabiduría a través de este libro que conocemos como la Biblia. Gracias a Dios porque nos da esta bendición de estar vivos y de gozar de alguna manera de salud y poder estar en este lugar con estos planes y propósitos de la iglesia para esta semana. Y bueno, antes de entrar a la primera lección de esta serie, que si Dios permite estaremos llevando hasta el próximo domingo, agradecer a Dios la oportunidad y el privilegio que me concede una vez más de estar entre ustedes. Parece que fue ayer y ya estamos de nuevo por estos lugares. Gracias por esa confianza y esa oportunidad a un servidor. Gracias a los ancianos, a la iglesia, a los hermanos por extender esta invitación para ser el portador de la palabra durante estos días. Y bueno, también darles los saludos de los hermanos ahí en la ciudad de Reynosa, en la colonia Las Delicias, donde soy miembro. Ellos, al saber el domingo que no estaría con ellos en las siguientes reuniones, sino que estaría con ustedes, ellos desearon enviar sus saludos fraternales para la iglesia en este lugar. Así es que reciban esos saludos de parte de los hermanos en aquella ciudad. Bienvenidos todos, hermanos miembros de la iglesia en este lugar, hermanos de otras congregaciones y, por supuesto, principalmente ustedes, nuestros amigos, si los hay, que han tenido a bien dedicar este tiempo, esta hora, para venir a este lugar y considerar juntamente con nosotros la palabra de nuestro Dios. Tenemos las 7:15 de la tarde y siempre el reloj va a ser el principal enemigo a vencer. El año pasado, en el mes de junio, estaba predicando allí en San Cristóbal de las Casas y me gustó el reloj que tenían los hermanos. Comenzamos a las 7 como ustedes y yo creo que llevaba alrededor de unos 35 más o menos minutos. Y el reloj apenas había avanzado 10. El problema es que ya se me estaba acabando el material, dije, para cuando llegue a las 8. Pero bueno, creo que ese reloj está bien. Hebreos 12 y en el versículo 2. ¿Quién no ha leído este pasaje una y otra vez a través del tiempo que leemos y consideramos de la palabra? Dice el verso 1 de Hebreos 12: Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y dice el escritor a los hebreos que solamente podremos correr esta carrera y terminarla. Dice el verso 2: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Solo podremos correr esta carrera mientras veamos a Jesús y nuestra mirada, nuestros ojos estén fijos en Él y se convierta el Señor en nuestro centro, en nuestra inspiración y en el ejemplo perfecto, sin duda alguna. Pero ¿qué es en verdad, hermano, hermana, amigo que está entre nosotros? ¿Qué es en verdad poner los ojos en Jesús?
Yo creo que el mirar a alguien, como el escritor a los hebreos nos insta una y otra vez a hacerlo de esta manera. Cuando leemos en la carta que escribe Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 25, sin duda alguna que mirar tiene que ver, y tiene que ver, como dice Santiago, y hacerlo con atención. Mirar a Jesús, pero no mirarlo como mucha gente lo ve, sino mirarlo atentamente, mirarlo con atención, con cuidado, despacio, detenidamente. Porque yo creo que solamente a través de ese poner los ojos en Jesús de esta manera, podremos en verdad llegar a conocer a Jesús tal y como Él es. Dice Santiago 1:25, mas el que mira atentamente. Yo creo que aquí tenemos que detenernos un momento, porque hay quienes miran, y hablando aquí Santiago de la perfecta ley, hablando aquí de la palabra de Dios, mucha gente la mira, pero no la mira con atención, no la mira de una manera detenida, de una manera minuciosa, y entonces no conocen en verdad a Jesús tal y como Él es. Dice Santiago, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Meditar en la palabra tiene que ver con lo que dice Santiago, mirar con atención, razonar la palabra, entender la palabra. Y entonces implica conocerla para poder llevarla después a la práctica de una manera como Dios lo determina a través de la misma enseñanza. Y por ello el escritor a los hebreos nos dice, pon los ojos en Jesús, pero no lo hagas como con cualquier persona. Míralo y míralo con atención. Porque la idea del escritor a los hebreos, la idea de Santiago y la propia idea de Juan cuando escribe en el Evangelio que lleva su nombre en el capítulo 1, los versículos 47 y 50, en la conversación que tiene Natanael y Jesús, lleva la idea de ver y en verdad conocer a la persona. Dice Juan en el capítulo 1 y en el versículo 47 en adelante. Cuando Jesús vio a Natanael, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando vio Jesús a Natanael, y el Señor cuando ve en verdad escudriña el corazón, ve el corazón, conoce a la persona. Y luego le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? Le responde Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Hermanos, poner los ojos en Jesús implica en verdad conocer a Jesús. Ahora la pregunta es muy básica y muy sencilla. ¿En verdad conocemos a Jesús? Mire, hay un discípulo al menos que registra el propio Juan en el capítulo 14, que el Señor le reclama
que ya llevaba este discípulo alrededor de 3 años con el Señor y todavía no lo conocía. Porque no había todavía aprendido a mirar a Jesús con atención. Juan 14, los versículos 7 al 9. Dice el apóstol Juan de esta manera: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Vean ustedes que las dos palabras están asociadas, ver y conocer. Dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Te vi debajo de la higuera. Felipe le dice en el verso 8: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Puestos los ojos en Jesús. Hay, hermano, hermana, en el mundo cientos de grupos religiosos, cientos o miles de iglesias que hablan de un Jesús que, dijo el apóstol Pablo, es otro Jesús diferente en verdad al que las Escrituras enseñan. ¿Y sabe por qué predican a otro Jesús? Porque no han puesto en verdad los ojos en Él, para conocerlo como es, en verdad. Mire lo que dice 2 Corintios en el capítulo 11 y en el versículo 4. Y conocer a Jesús, poner los ojos en Jesús, es poner los ojos en su palabra, porque solamente a través de ella, en verdad, hermano, hermana, amigo, podemos conocer a Jesús de una manera plena, completa, total. Dice el verso 4 de 2 Corintios 11, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado. ¿Pero por qué predican a otro Jesús si es la misma Biblia? Porque no han puesto los ojos en Él, en verdad, para conocerle tal y como Él es. Dice: o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y si usted va a Gálatas al capítulo 1 y en el versículo 6 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, a la iglesia de Cristo, que él estaba maravillado. Quizás no habían pasado ni 30 años o 60 años y ya estaban creyendo en un evangelio diferente. Y por lo tanto estaban creyendo en un Jesús diferente. Porque en verdad habían dejado de poner la mirada en el Señor. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de la gracia de aquel que os llamó para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, no hay otro evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? Decía el apóstol Pablo a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 15, del 1 al 4, el evangelio que yo recibí es el mismo que les he predicado. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. O Hechos 8, verso 35, cuando Felipe le predica al etíope y comenzando desde esa escritura, la profecía de Isaías acerca de la muerte del Señor, comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No hay otro evangelio, pero hay algunos que, dice Pablo a los Gálatas, pervierten ese evangelio y entonces predican a un Jesús totalmente diferente. ¿Y por qué lo hacen? Porque no han puesto los ojos en verdad con atención en Él y en su palabra para conocerle tal y cual es. Entonces, mirar a Jesús no solamente es hacerlo y hacerlo con atención para conocerlo. Mirar tiene que ver con apreciar, con reconocer, con estimar,
el mérito, las cualidades que Jesús tiene. Y mientras no pongamos los ojos en Él con atención, no vamos a apreciar y a estimar la personalidad de Jesús en su esencia, en su naturaleza divina. Mirar no solamente tiene que ver con hacerlo con atención, con apreciar, sino también con admirar. Y admirar tiene que ver con contemplar con interés y placer algo en verdad de cualidades extraordinarias. Como cuando el muchacho conoce a una muchacha y ahí está con la boca abierta. Lo ha cautivado. Y comienza a enmarcar en verdad con interés y con gusto y con gozo y con placer las cualidades de esa persona que ha encontrado. Dice el escritor de los Hebreos, así mira a Jesús. Pon los ojos en Él. Y esta misma palabra nos lleva a la siguiente, que es contemplar. Y contemplar, dice el diccionario, que es la reflexión que es serena, detenida, profunda, íntima. En este caso, sobre lo que es Jesús, sus atributos y los misterios de la fe. Y en ello podemos mencionar algunas cosas que sobresalen. No nos alcanzaría el tiempo para mencionar toda la personalidad de Jesús, pero mencionemos algunas de ellas. A ver si en verdad hemos puesto atención y conocemos a Jesús tal y como Él es. Para ver si apreciamos, admiramos y contemplamos de una manera serena, profunda, íntima y profunda las características, los atributos, las cualidades del Señor. Y dice el apóstol Juan, una de ellas, y quien no conoce Juan en el capítulo 3 y en el versículo 16, si Juan no encuentra palabras para describir el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y simplemente Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan no encuentra palabras para describir en verdad el amor tan grande de Dios para usted y para conmigo. Dios al dar a su Hijo y su Hijo al dar su vida en ese acuerdo perfecto y idear ese plan de salvación que aún los ángeles hubiesen querido contemplar y ver. Dice Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero quizás usted y yo podemos pensar, pero Abraham hizo de alguna manera lo mismo que Dios. Porque también Abraham estuvo dispuesto a dar a su hijo en sacrificio. Si vamos al libro de Génesis, al capítulo 22. Y dice el versículo 1 y 2, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y ahí está Abraham levantándose muy de mañana. ¿Qué acaso no entendió en verdad lo que Dios le estaba pidiendo? Lo que Dios le estaba pidiendo es que conforme al relato bíblico,
Abraham iba a degollar a su hijo, iba a quitarle la vida y después lo iba a quemar en holocausto a Dios. Y él se levanta muy de mañana y va y corta leña, prepara todo lo necesario para ir camino de 3 días a la tierra de Moría y ofrecer a su hijo, a su único, a Isaac, a quien ama, en sacrificio a Dios. Diréis, ahí está el amor de Dios al dar a su hijo, ahí está el amor de Abraham al dar a su hijo. Pero hay una gran diferencia, hermano, hermana. Dios lo dio por alguien, por un mundo, que lo conformamos usted y yo, que en verdad no lo merecíamos. ¿Quién no conoce y quién no ha leído Romanos capítulo 5, verso 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Abraham lo iba a hacer por alguien que en verdad lo merecía. Este era Dios. Dios se lo pide en sacrificio y Abraham está dispuesto a hacerlo por ese temor y ese respeto a Dios. Dice el versículo 12 de aquí de Génesis 22. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Que dejó el cielo, se despojó de su forma de Dios, vino y tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte, dice, y muerte de cruz, el sentir de Cristo. Y por ello Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sabe que Cristo sabía a lo que venía? E Isaac no. Mire lo que pregunta Isaac en el versículo 7 de aquí de Génesis 22. Entonces habló Isaac a Abraham su hijo y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el holocausto para el cordero? ¿O dónde está el cordero, perdón, para el holocausto? Isaac no sabía que él era el cordero, que él iba a ser degollado, que él iba a ser muerto, que él iba a ser quemado en holocausto. Isaac no lo sabía. Y por ello Abraham tuvo que atarlo para poder sacrificarlo. No fue Isaac y se subió sobre la leña para que lo degollara su padre. Dice el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Porque Isaac no sabía a lo que iba camino de 3 días a la tierra de Moría. Pero Jesús sí. Y cuando uno mira a Jesús en su esencia, en su naturaleza, y lo conoce, va a encontrar el amor tan grande que le tuvo a usted y a mí para dejar el cielo y venir a la tierra y ser muerto y muerto en una cruz. Porque así lo dice la palabra. El Señor sabía a lo que venía. Y por ello en el huerto de Getsemaní todavía ni siquiera lo arrestan.
Lucas 23. Todavía ni siquiera lo tocan. Y dice la Escritura, y él estando en agonía, como si estuviera en los últimos instantes de su vida, con el último aliento de vida, estando en agonía, oraba con tal intensidad que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor moría por dentro y todavía no llega al azote, a las bofetadas, a los puñetazos, a la corona de espinas. Todavía no llega a los clavos. Él sabía a lo que venía. Y por ello dice el escritor a los Hebreos, pon los ojos en Jesús, que te amó hasta la muerte. Y no dudó en ningún momento llegar a la cruz. Y lo leemos en Hebreos 12, allí donde estábamos. Porque Él veía a usted y a mí, y por ello sufrió la cruz. El gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, el oprobio, la vergüenza. Resaltamos su amor, su sacrificio, su misericordia, su compasión. Diciendo en Lucas 23, 34, para aquellos que le estaban asesinando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es poner los ojos en el Señor. ¿Qué es poner los ojos en Jesús? Ya hemos entendido lo que es mirar en verdad a Jesús. Es poner la atención para conocerlo tal y como Él es. Es apreciar, es valorar, es admirar, es contemplar de una manera tranquila, serena, pero al mismo tiempo muy íntima y muy profunda para conocer en verdad la personalidad de Jesús, sus atributos, sus cualidades. Y entonces, hermano, hermana, nos llevará sin duda alguna a lo que dice Mateo en el capítulo 10. Pon los ojos en Jesús, ¿para qué? Para querer en verdad, dice Mateo 10 y en el verso 25, bástele al discípulo ser como su maestro. ¿Como quién queremos ser en la vida? Bueno, a veces el muchacho quiere ser como el artista de la televisión. Quiere ser como el deportista más conocido. ¿Como quién queremos ser nosotros? ¿En quién hemos puesto nuestros ojos? ¿Qué nos ha llamado la atención? Y eso es lo que quiere el escritor de los Hebreos, cuando dice, pon los ojos en Jesús. Que eso te motive ¿a qué? Al desarrollo, al crecimiento, a la madurez y llegar en verdad, hermano, hermana, amigo, a ser como el Señor. Mire lo que dice Mateo en el capítulo 10 y en el verso 25. Mateo 10, 25 dice la Escritura, bástele al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Dice otra versión, el estudiante debe estar satisfecho ser como su maestro. ¿En verdad queremos ser como el Señor? ¿Queremos ser como el Maestro?
Entonces tenemos que contemplar a Jesús como Él es, sus cualidades, sus atributos, su característica, su personalidad. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 2, verso 20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es lo que quiere el escritor a los hebreos. Dijo el apóstol Pablo, y cuando leemos estas palabras pensamos y decimos, en verdad la vara está muy alta. Efesios 4 y en los versículos 12 al 16. Cuando se habla de cómo constituyó el Señor la organización en la iglesia, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Llegar hasta dónde? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por ello decía, la vara está muy alta. Pero sí se puede. Cuando nosotros leemos, por citar un ejemplo, a veces nosotros le tenemos miedo a la perfección. Le tenemos miedo a la perfección y decimos, no, perfecto nada más Dios. Y es cierto, en lo absoluto, perfecto nada más Dios. Pero Mateo 5, el Señor sienta las bases de lo que sería su nueva ley. El último versículo, que creo que es el 48, dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No es opción, es mandamiento. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y de qué está hablando? Está hablando del amor. Y el amor no es amar a quien me ama, porque eso no tiene mérito. Dijo el Señor, si saludas al que te saluda, ¿qué haces de más? Si amas al que te ama, ¿qué haces de más? Si ayudas al que te puede corresponder, ¿qué haces de más? Pero si eres capaz de amar a tu enemigo, entonces has llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Has llegado a la perfección. Y por ello decía el apóstol Pablo a los romanos, si tu enemigo tiene hambre, no es opción. Si quieres, si puedes. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. ¿Para qué? Para que llegues a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sí se puede. Y pudiéramos mencionar otras cosas, puntualidad, por ejemplo. Allá en Reynosa, algunas empresas, algunas maquiladoras especialmente, dan bono de puntualidad. Y nadie quiere llegar tarde. ¿Por qué? Porque pierde un dinero extra. Pero aquí no nos dan bono extra. ¿O sí? ¿No? Pero es parte, hermano, hermana, de llegar a la estatura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y por ello dice el escritor a los Hebreos, pon los ojos en Jesús. Para que sea tanto tu interés y tu conocimiento del Señor, que tu anhelo y tu deseo y tu gozo y tu placer sea ser como tu Maestro.
ser como tu amo. Eso es lo que dice el escritor a los hebreos. Verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Por ello el escritor a los hebreos dice: pon los ojos en Jesús. Pero no solamente eso, hermano, hermana, el tiempo se nos va. Esto nos lleva a mencionar dos cosas muy básicas y muy sencillas. Si ponemos los ojos en Jesús, entonces las circunstancias de la vida, las cosas que sucedan a nuestro alrededor, en verdad, no nos van a distraer de nuestra meta, de nuestra inspiración, de nuestro centro, de nuestro máximo ejemplo, porque nuestra mirada estará fija en Jesús. ¿Se acuerdan de Pedro? Ahí en Mateo, en el capítulo 14, verso 30, cuando el Señor los adelanta o le dice que se vayan, crucen a la otra ribera en una barca, Él se queda despidiendo a la multitud. A la cuarta vigilia de la noche viene el Señor andando sobre el mar. Los discípulos piensan que es un fantasma. El Señor les dice: tengan ánimo, yo soy. Dice Pedro: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice el Señor: ven. Y Pedro se baja de la barca y comienza a andar sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí está el Señor que lo llama. Pero distrajo la mirada. Y comenzó a ver el viento, comenzó a ver las olas y dejó de ver al Maestro. Y se comenzó a hundir. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y por ello dice el escritor a los hebreos: pon los ojos en Jesús. No te fijes en el viento. No te fijes en las olas. No te fijes y no pongas tu atención en todo lo que puede suceder en tu entorno. Pon los ojos en Jesús. Y esto no te va a afectar para distraer tu mirada y te comiences a hundir. Esas son las cosas externas. Pero también las cosas internas. Hermanos, no dejemos que los errores o las equivocaciones de aquellos que estamos dentro de la iglesia nos afecten. Ahí está el apóstol Pedro, Gálatas 2, verso 11. Y algunos hermanos como Bernabé fueron arrastrados por la hipocresía de Pedro. Y Pablo le dice que si él es, siendo judío, en verdad lo que estaba haciendo era de condenar al grado tal de no conocer a los hermanos gentiles cuando había hermanos judíos. Cuando no estaban los judíos, convivía muy bien con los hermanos gentiles. Y algunos, como Bernabé, que dejaron de poner los ojos en el Señor, fueron arrastrados por las equivocaciones y los errores, en este caso de Pedro. Dice el escritor a los hebreos: no permitas que nada ni nadie distraiga tu mirada
del Señor. Porque Él es el único que te puede ayudar, en verdad. Y nos puede ayudar en nuestra vida, en cualquier aspecto. Y poner los ojos en Jesús, Él nos invita simple y sencillamente a través del escritor a que pongamos toda nuestra confianza en Él. Él ya vivió, hermano, hermana, Él ya vivió quizás lo que nosotros todavía no vivimos. Cansancio. Lea, por ejemplo, Juan en el capítulo 4, verso 6, versículo 7, Mateo 8, 24, Marcos 6, 3. ¿Qué habla de qué? Vemos allí en Juan capítulo 4, verso 6, Jesús cansado del camino. Mediodía, viajando por aquellos lugares desérticos, que el Señor llega cansado al pozo de Jacob, el creador del universo, el dueño del mundo, el creador nuestro, el sustentador de todas las cosas, no tiene con qué sacar agua de un pozo para saciar su sed. Hermano, hermana, Él nos entiende, porque Él ya vivió lo que nosotros ya vivimos, o estamos viviendo, o todavía no vivimos. Mateo 8, 24, usted lo ve cansado y durmiendo. Porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivió como usted y como yo, sintiendo el calor, el cansancio, la sed, el sueño, la fatiga. Marcos 6, verso 3, lo ve usted ya no como el hijo del carpintero, sino como el carpintero mismo, trabajando. Y a veces nosotros decimos, hermano, es que llegué bien cansado del trabajo. El Señor también trabajó. Y trabajó la madera de una manera en verdad pesada. No tenía lijadora, ni cortadora, ni serrucho eléctrico. A pura mano. Ya no se le conoce como el hijo del carpintero, como el carpintero. Por ello dice el escritor a los Hebreos, pon los ojos en Él, porque Él te puede ayudar, porque Él ya vivió como hombre sobre la faz de la tierra. Y entonces puede ayudarnos en todas nuestras, en verdad, todas nuestras debilidades. Hebreos 2, verso 18. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 18, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Capítulo 4, versículo 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por ello el escritor una y otra vez nos dice, pon los ojos en Jesús. Y a veces nosotros decimos, hermano, es que nadie me entiende, es que nadie me comprende. Ahí está el Señor. Y cuando eso decimos es porque no lo hemos mirado con atención para conocerlo como Él es. Si pudo orar por aquellos que le estaban asesinando, ¿qué no hará con nosotros, hermano, hermana, amigo? Y todo lo que dice el escritor a los Hebreos, Hebreos 12, verso 2,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y entonces la pregunta, hermano, hermana, amigo, es muy sencilla. ¿Quién es nuestro centro en la vida? ¿Quién es nuestra inspiración? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es el modelo a seguir? Si es Jesús, hermano, hermana, amigo, Jesús nunca nos va a defraudar. Y por ello dice el escritor de los Hebreos, pon los ojos en Él. Pase lo que pase, el Señor nunca nos va a defraudar. Por ello la invitación de parte de Dios a que pongamos los ojos en Él. Dios les bendiga y bendiga su palabra en esta noche. Estamos de pie, cantemos el himno.